En honor a la imperiosa necesidad del tiempo, pues entonces vamos a hablar de la imperiosa necesidad del diagnóstico de acretismo placentario. Ya además me puede dar 10 minutos porque ya el doctor habló los otros 10 minutos, lo que yo tenía que decir. Entonces, pues vamos a ponernos de acuerdo. Muchas gracias, doctora Isis Villa. Todos sabemos que la placenta ácreta es aquella que se encuentra anormalmente adherida al útero. Yo voy a hablar exclusivamente de diagnóstico. Y de una implantación normal podemos pasar a unas pequeñas fibras sobre la placa basal, a una placenta ácreta oculta, una definición casi histológica, a una placenta ácreta clínica o a una placenta íncreta o una placenta pércreta. Indudablemente esto va en el marco de la placenta previa, pero claro, tenemos que definir la invasión y no siempre la invasión es la que nos dicen los histólogos o los patólogos, porque una cosa es la invasión clínica, que es la que produce sintomatología clínica, y otra cosa es la invasión histológica, que no siempre tiene por qué producir sintomatología clínica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos obviamente un compromiso con la morbilidad y la mortalidad materna, y por tanto el diagnóstico previo ayuda a preparar el manejo de las complicaciones. Entonces el contexto es la placenta previa, llámese completa, llámese parcial, llámese marginal, llámese de inserción baja o de ubicación baja más bien, y en ella definir no su localización, porque en términos prácticos la tenemos localizada, sino su proceso de invasión de acuerdo a determinados parámetros. ¿Qué problemas tenemos con la placenta ácreta? Pues tenemos todos esos que están mencionados allí. Este es un estudio que salió en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, en el cual pues están diciendo en su trabajo cuánto es el porcentaje de pacientes que tuvieron complicaciones en seguimiento de pacientes con placenta ácreta. El 95% hemorragia posparto, el 90% tuvieron que tener transfusiones, el 25% atonuterina y así sucesivamente, hematomas, abscesos de cúpula, sepsis puerperal, hematomas del infundíbulo pélvico, reacción transfusional o rash y coagulación intravascular diseminada, incluido falla renal y muerte. O sea que necesitaríamos, ojalá tuviéramos un espacio en el cual previamente nosotros pudiéramos de forma imperiosa y con una gran necesidad llegar a un diagnóstico de acretismo placentario de la forma más certera posible. Indudablemente aparece pues en uno de 1000 o en uno de 4000 embarazos, eso depende, ha ido en aumento y depende en parte de las tasas de cesáreas anteriores, y ahí está como en el cuadro el riesgo de placenta ácreta aumenta con el número de cesáreas, pasando de 3,3% si la paciente no tiene cesárea previa en pacientes con placenta previa, a un 70% si la paciente tiene 4 cesáreas previas. Menos mal se ven poco, pero tenemos 11% en la paciente con una cesárea previa que tenga placenta previa, porcentaje de acretismo, y 40% en la paciente con 2 cesáreas previas, que sí vemos más frecuentemente en nuestro medio. Los riesgos o factores de riesgo para placenta previa, pues indudablemente el mayor es las tasas de la operación cesárea, y será mayor en nuestra población en la medida que aumentemos las tasas de operación cesárea. Además, pacientes con placenta previa, lo cual se explica por anomalías en la interfase útero-placentaria, y adicionalmente pues la instrumentación quirúrgica, que a veces no le ponemos mayor atención, el curetaje uterino, y hay unos adicionales vistos observacionales, el consumo de cigarrillo, la edad materna avanzada y la gran multípara, esa tiene un poco más de explicación. ¿Por qué se produce? Pues hay deficiencia de la capa de nitabucho, de la capa esponjosa de la decidua, y por técnicas especiales de coloraciones se puede mirar cómo está la invasión trofoblástica y pues por histología decirnos que la placenta que hemos sacado, que el útero que hemos sacado, que el tejido que hemos sacado realmente correspondía a una invasión trofoblástica. En la cesárea lo que sucede es que en aquella incisión y reparación que nosotros hacemos dejamos una reconstrucción obviamente no fisiológica, y allí entonces se están perdiendo las diferentes capas, no se está haciendo el proceso de cicatrización como si estuviera normal, y entonces
produce la invasión por parte de la placenta. Indudablemente se han perdido también los mensajes de invasión trofoblástica y la pérdida de la capa Nita-Bush hace que el taladro funcione y pase la capa mucosa y la capa serosa y la capa mucosa muscular y serosa del miometrio. Tenemos entonces una placenta previa con su invasión a órganos vecinos por efecto de ser la primera causa, las cesáreas anteriores por la invasión generalmente es a vejiga, y tenemos los abordajes diagnósticos a través de la ecografía. Esta es la ecografía 2D con flujo color Doppler, y vamos a revisar entonces cómo pudiera ser la mejor forma como nosotros pudiéramos abordar el diagnóstico de esta patología. Pues existen diferentes elementos: la ecografía 2D sola, la ecografía angio-Doppler 2D, la ecografía 3D, la ecografía 3D con modo transparencia y la resonancia magnética. Vamos a revisar muy brevemente cada uno para al final mirar cuál es la recomendación en términos de nivel de evidencia. Pues la ECO 2D han descrito múltiples modificaciones a nivel de la placenta, y en el orden en que están ahí hay una pérdida de la sonolucencia, pérdida de la sonolucencia retroplacentaria, invasión o disrupción focal de la mucosa de la vejiga, además con una placenta que se come la vejiga, apariencia de lagunas a nivel de la placenta, patrón lacunar difuso al Doppler color, múltiples lagunas en la interfase entre la placenta y el miometrio y aumento de la vascularidad en esa misma interfase. Tienen cada una sus diferentes sensibilidades y especificidades, pero en general aquel patrón de flujo lacunar y múltiples lagunas en el espacio, además con aumento de la velocidad sistólica y disminución de los índices de resistencia, ha sido el que más se ha asociado con la posibilidad de placenta ácreta. En contraste adicional, con 3D angiodoppler podemos mirar los aneurismas en la circulación intervellosa, los vasos dilatados y fusionados, las lagunas placentarias, la neovascularización y adicionalmente pues la parte de invasión que hace la placenta y los vasos placentarios a los órganos vecinos, específicamente la vejiga, que nos hace contraste. Pero la resonancia magnética también pues ha buscado su espacio en virtud de sus imágenes un poco más claras, digamos así, para los que miramos resonancia magnética. La resonancia magnética también tiene descrito las áreas. Esta es una normal, un feto con una placenta previa normal, y también se ven las invasiones exofíticas y se ve la colonización en los medios de contraste, la colonización de los tejidos mucosos y las áreas lacunares que se describen para el abordaje diagnóstico de la placenta ácreta. ¿Qué es lo que sucede? Que la ecografía ha mostrado una muy buena sensibilidad. Este es un trabajo del doctor Guido Parra, publicado también en nuestra revista, y en contraste el Doppler color y la resonancia evidencian una sensibilidad que es muy cercana. Entonces, ¿cuánto más quieres ganar cuando ya estás, aquí están, ¿sí?, cuando ya estás en escala de grises con una sensibilidad que es mayor del 80% y con un 1 menos especificidad o una especificidad también tan alta como más allá del 80%? Entonces, ¿dónde puede estar el problema? El problema está en nuestra sensibilidad a la búsqueda de las evaluaciones a través de ECO 2D y ECO Doppler de las modificaciones que tiene la placenta previa en la búsqueda de placenta ácreta. Creo que allí pudiéramos ganar un muy buen espacio con un método que tenemos disponible y adicionalmente pues ganar los espacios en las recomendaciones que les traigo encontradas en la literatura. Sin embargo,
Pues hay falsos positivos. Todos estos pacientes que están aquí no tenían placenta ácreta y se ve también ausencia focal en la zona retroplacentaria, se ve también algo de hipervascularidad, se ve la interfase vascularizada en la foto 4, se ven vasos confluentes y se ve la visual. Y además, pues en el último es más fácil porque las arterias uterinas se están visualizando, lo que pasa es que nos están haciendo un efecto de falsos positivos muy común en nuestro país. Sigue siendo entonces el entrenamiento y la concientización el que nos va a hacer distinguir las dos situaciones. Por tanto, el diagnóstico prenatal de placenta ácreta mejora con el manejo efectivo, planeando, pues minimiza la morbilidad materna, como lo mencionaba el doctor Nicolás que habló ahorita. Se debe sospechar en pacientes con placenta previa e historia de operación cesárea u otra cirugía uterina. En ellos tenemos que enfocar nuestro proceso diagnóstico. La vigilancia está indicada cuando la placenta sobre todo es anterior y se sobrepone a la incisión de la cesárea. Y aquí hay una propuesta de evaluación y seguimiento que dice, paciente con placenta previa total después de las 28 semanas, porque antes no es tan sensible ese diagnóstico. No tiene cesárea previa, no tiene cirugía uterina previa, podríamos ampliar en la discusión lo de alfa fetoproteína no elevada. Esa paciente probablemente solo tenga una placenta previa. Si la paciente tiene múltiples criterios ecográficos de los que acabo de decir, es muy probable que esto esté a favor de una placenta ácreta y quedamos en el medio. Cuando tiene solo un criterio, pues se podrían buscar los signos con valor más predictivo positivo, con valor menos predictivo negativo, para tratar de entrar en la toma de la decisión a favor de placenta ácreta o a favor de placenta previa únicamente. Sin embargo, yo creo que no solo el abordaje diagnóstico, y ya lo dirá el doctor Edgar Acuña en su presentación, es bastante complicado con un negativo, que pudiera ser un falso negativo, ir a una cesárea común y corriente. Yo creo que siempre que nos digan que hay una paciente con una placenta previa, condición casi completa para decir que puede haber un acretismo placentario, debemos ir preparados en nuestra cabeza, en nuestro equipo quirúrgico y en la cabeza de la paciente ante la posibilidad de que haya un acretismo y que se lo encuentre al abrir la pared abdominal de la paciente. Como conclusiones, la placenta ácreta es una rara complicación del embarazo con unas altas tasas de morbimortalidad. Los pacientes de alto riesgo deben realizarse un examen de certeza antenatal. La cesárea previa y la placenta previa tienen un alto riesgo de placenta ácreta, lo vimos con más cesáreas más. Con el diagnóstico de placenta ácreta, y esto tal vez es lo más importante, el nacimiento debe ser planeado en un lugar que tenga todos los recursos. Con estas diferencias e inequidades que hablábamos ayer, que las tenemos todas en nuestro país, pues es mejor planear recursos y es de lo que vamos a hablar un poco en la charla posterior. La placenta ácreta pues causa una morbilidad y mortalidad por hemorragia, coagulopatía, es la primera causa de histerectomía obstétrica. Y aquí están las recomendaciones. Las recomendaciones 1A es que toda mujer con placenta previa que esté sobre la cicatriz uterina debe ser evaluada para un diagnóstico de placenta ácreta. Están igual todos. Si tiene disponibilidad de resonancia, sí, pero la resonancia se ha dejado y es la recomendación, se ha dejado cuando usted tiene dudas con la evaluación ecográfica 2D. La recomendación nivel 3 es que la ecografía obstétrica es el examen primario y la resonancia es útil si usted no es concluyente o si tiene dudas de que tenga una placenta ácreta. Y recomendación nivel 3C, cuando se sospecha placenta ácreta, el nacimiento debe ser pues tenido en cuenta en un sitio que tenga la posibilidad de hacer el manejo completo de la paciente. Muchísimas gracias.